Bueno, la lectura sobre el análisis sintáctico y prosódico que se le hizo a la lengua de señas de Al-Sayyin Bedouin es muy interesante y resulta muy práctico para nosotros como intérprete de lengua de señas porque nos hace recordar que no solamente nos debemos enfocar en un plano de contenido, en la parte del señado, lexical, sino pudiéramos parecernos a esto. Esto es un avatar virtual donde sí se está dando un mensaje y supuestamente, aparentemente hay una expresión facial, pero ni lo uno ni lo otro se relacionan, no se alimentan, por tanto aquí no puede haber entonación. Algo muy diferente es esto. Esto sí es prosodia. ¿Por qué razón? Porque mire, acá hay constituyentes prosódicos. Mira, cómo frunce el ceño, mire las cejas, la boca, la nariz, el movimiento de la cabeza, acompañado, todo esto acompañado con la parte lexical o sintáctica es lo que da lugar a una frase entonacional. Y estas frases entonacionales nos permiten saber si el sordo va a hacer una pregunta, mire, está haciendo una pregunta, o mire, cuando dijo ahora, si va a introducir una nueva información. Entonces, si nosotros logramos identificar todos estos rasgos o elementos prosódicos, de seguro lo vamos a reflejar en nuestra voz. Asimismo, cuando tengamos que pasar el mensaje del español a lengua de señas, debemos esforzarnos porque se noten esos articuladores faciales, porque de esta manera el mensaje va a resultar mucho más claro y comprensible para la persona sorda. Ahora nuestro compañero Javier nos va a hablar sobre qué más encontró él acerca del análisis prosódico y sintáctico de la lengua de señas Al-Sayyin Bedouin. Bueno, compañeros y profesor, respecto a lo que a mí se me ha asignado en cuanto a la lengua de señas de Al-Sayed, cabe destacar que pues este lenguaje marca o esta lengua marca las funciones gramaticales de cada palabra mediante su orden en la frase. Lo más común siempre ha sido sujeto, objeto, verbo. No es la secuencia típica del castellano, pero sí es la más común en las más de 5.000 lenguas a nivel mundial. Lo interesante de esto es que esta lengua de señas empezó desde cero. Se nota que no tiene ninguna influencia y que no la copiaron de ninguna de las lenguas que están en la zona, ni siquiera en su país Israel, ni tiene influencias tampoco de Jordania. Algo muy interesante a destacar de esta lengua de señas de Al-Sayed es que ellos marcan los puntos o los signos de puntuación de forma muy diferente a como lo hacemos acá, por medio de una pausa o de una conexión. Ellos lo hacen es agarrándose las manos o repiten la última seña. También la versión silenciosa de su entonación de la frase es inclinar la cabeza y cambiar el gesto que venía de la frase anterior. A diferencia de nosotros, como decía, que nosotros estamos haciendo una seña y podemos levantar los hombros y hacer una pausa y con eso estamos marcando un punto o una coma. Algo también a destacar de esto es que esta lengua pues es la lengua de la segunda generación de personas sordas y tiene patrones como sujeto, objeto, verbo y sustantivos modificadores. La morfología de esta lengua o la común de las lenguas de señas es sujeto, verbo, objeto, pero en esta la morfología aspectual y predicados de clasificadores complejos no se encontraron de forma evidente. Por tiempo, básicamente esto es lo que puedo destacar de este tema. Ya los demás compañeros seguirán con otros aspectos de la lectura. Muchas gracias. Comparación entre los usuarios de señas mayores y jóvenes. En la prueba que se desarrolló de estos dos grupos de edad diferente, tanto en la sistemática como en la complejidad, se vieron muchas diferencias. Vieron que los jóvenes usaban más señas, los adultos mayores tenían expresión facial emocional y solo en el caso del escorpión se vio la expresión facial lingüística. Los jóvenes usaban más expresión facial lingüística,
Esto se vio en el número de marcadores prosódicos en general. También los viejos utilizaban movimientos del cuerpo no lingüísticos como pantomima o representación. También usaban cadenas de señas, pero estas representaciones eran en su lengua y utilizaban las manos y cuerpo y entonces hacía parte de la prosodia. El tipo de distribución de los marcadores de cadencia que marcan los límites prosódicos en algunos adultos mayores eran más claros que en otros. Utilizaban sostenimientos o pausas, también poca velocidad en una acción y utilizaban las señas del tamaño de la realidad. Los jóvenes disminuían la velocidad y aumentaban el tamaño de la seña. Esto también se ve en nuestra cultura. Los usuarios sordos mayores utilizan más pantomima, más representación y en algunas ocasiones las señas bajan la velocidad. Los jóvenes utilizan más expresión facial. Debemos tener en cuenta estos marcadores prosódicos al hacer el relevo de llamadas para nuestros usuarios sordos. Bueno, hablaremos de la prosodia, el resultado de la prosodia de acuerdo a una comparación que se hizo entre usuarios jóvenes y usuarios mayores. Una de las variables que ha tenido el paso del tiempo es que los jóvenes han tenido más oportunidad de escolarizarse. Esto les ha permitido estar con otros iguales que también manejan la lengua de señas y por eso la han enriquecido más, mientras que los usuarios mayores han tenido que hacer producciones parecidas a la pantomima, porque el entorno en el que se han manejado ha sido más de oyentes. Por eso es que en el centro de relevo mucho usuario que es universitario también tiene más señas en las frases y seña más rápido, mientras que los sordos mayores lo hacen más pausadamente. Veamos a continuación una pequeña comparación que tiene que ver al respecto. Aquí podemos notar cómo las relaciones entre los constituyentes están más marcadas a través de la prosodia en el caso del usuario joven, mientras que los usuarios mayores presentan una interrupción general de la organización prosódica. Como decíamos, son movimientos del cuerpo que no son lingüísticos y son el resultado de producciones parecidas a la pantomima. Pero también podemos notar acá que hay más expresiones faciales en el caso del usuario joven. Son más propensos a usar la expresión facial y también hay más señas en las frases de entonación. Entonces, por esa razón es que cuando hemos notado que los usuarios mayores señan incluso con la producción de ellos es más lenta que en el caso de los usuarios más jóvenes. Buenos días, compañeros y profesor. En cuanto a las diferencias sintácticas entre los dos grupos etarios, se encuentra que en las señas de los sordos mayores hay mayor aumento en el tamaño y la velocidad, mayor expresión facial, pero relacionada con los sentimientos y las emociones. Hay ambigüedad, imprecisión, redundancia, cláusulas aisladas. El discurso es jerárquico o a manera de listado. La representación es de pantomima o réplica mimética. El acceso al conocimiento y al contexto debe ser previo para poder ser interpretados. El discurso no es explícito, es más inferencial. No usan pronombres. El discurso de los jóvenes sordos es más sistemático. Hay pautas sincronizadas, cláusulas entonacionales con dependencia entre una cláusula y la otra. Hay relación entre el sustantivo y el predicado. Los sustantivos son diferentes de los pronombres. Las señas faciales lingüísticas son más aumentadas a la cantidad de las señas prosódicas. Hay un nuevo ordenamiento y los pronombres también son deícticos, de señalamiento. Y el discurso es mucho más implícito. En cuanto al ejemplo de las señas que yo encuentro de los sordos mayores y de los sordos jóvenes, por ejemplo, en la seña de Cali, los sordos antes de la generación pasada hacían la seña así y la van ampliando, mientras que los sordos jóvenes la hacen más corta, lo que llamamos economía del lenguaje,
inicia en la C y termina en la I, y es mucho más corta que la que hacían los sordos de las generaciones antiguas.